Bien, continuamos en el tema de oxidación-reducción, en el tema de redox, de segundo de bachillerato, en el apartado de electroquímica. En el apartado anterior habíamos visto las reacciones redox espontáneas que a partir de la energía química nos permitían obtener energía eléctrica. En este apartado nos vamos a centrar en el segundo caso, en el caso de los procesos redox no espontáneos en los que a partir de energía eléctrica que nosotros aportamos podemos conseguir energía química, es decir, podemos obtener sustancias. El término electrólisis significa ruptura mediante corriente eléctrica y alude a procesos químicos en los que se rompen los enlaces mediante la energía procedente de un generador de corriente continua. Por tanto, la electrólisis es un proceso que fuerza una reacción no espontánea mediante un aporte de energía eléctrica externa, a diferencia de lo que veíamos en la pila. Por tanto, es el proceso contrario, que nos quede claro, el proceso contrario no exactamente igual, pero bueno, es el proceso contrario de una pila electroquímica. La pila, proceso espontáneo, la electrólisis, el proceso no espontáneo. ¿Para qué se utiliza la electrólisis? Pues se utiliza industrialmente en muchos aspectos. Por ejemplo, pues para todo tipo de electrodeposiciones, los galvanizados, los cromados, los chapados y también para obtener metales puros a partir de sales de esos metales impuros. Por tanto, una reacción no espontánea puede tener lugar si desde el exterior se suministran los electrones que se intercambian en ese proceso redox de forma forzada. Veamos un ejemplo. Recordemos una pila. Veamos el caso de la pila que tendría lugar entre el sodio y el cloro. Si nos hiciesen los potenciales de reducción de ambas sustancias, veríamos que el sodio tendría un potencial de menos 2,71 voltios y el cloro de 1,36. En ese caso, al tener mayor potencial el cloro es el que se reduciría y el sodio es el que se oxidaría. Los iones, el sodio pasaría a sodio positivo y el cloro pasaría a cloruro. Por tanto, las sustancias se transformarían en sus iones. Entonces el sodio haría de ánodo oxidándose y el cloro haría de cátodo reduciéndose. Y el potencial de la pila obtenida sería de 4,07 voltios. Si nosotros queremos realizar el proceso opuesto, es decir, no partiendo del sodio y de cloro obtener los iones, sino partiendo de los iones obtener cloro y obtener sodio, para obtener a partir del cloruro de sodio el sodio puro y el cloro gaseoso, ¿qué diferencia de potencial tendríamos que aplicar? Pues al menos 4,07 voltios. Si 4,07 voltios es el voltaje obtenido en el proceso espontáneo, el proceso no espontáneo necesita al menos eso. La realidad es que necesita bastante más. ¿Y qué tendría lugar si nosotros aplicásemos al menos, y vamos a quedarnos con la teoría, esos 4,07 voltios? Bueno, pues lo que ocurriría es que el proceso ahora sería que el ion sodio se transforma en sodio metálico y que el ion cloruro se transforma en cloro. Por tanto, que a partir del cloruro de sodio que tendríamos disuelto, obtendríamos sodio metálico y cloruro. De ahí la utilidad de la electrólisis. Es decir, en este electrodo se depositaría cloro y en este electrodo se depositaría sodio. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué ocurre entonces en cada electrodo. ¿Qué ocurre entonces en cada electrodo? Bueno, pues como podemos ver aquí en el sodio capta electrones y se reduce, por tanto, transformándose en sodio metálico. Por tanto, donde se reduce es el cátodo. Es decir, el cátodo ahora en la cuba electrolítica es el polo negativo. ¿Y qué ocurre en el polo positivo? El polo positivo atrae al cloruro que cede esos electrones transformándose en cloro gaseoso y por tanto aquí es donde se produce la oxidación. Por tanto, este es el ánodo. El polo positivo cede, el cloruro cede un electrón transformándose en cloro, por tanto se oxida y es el ánodo. Es decir, la diferencia entre la electrólisis y las pilas es que los signos van al revés. En la electrólisis los signos de los polos van al revés que en la pila electroquímica. En la pila electroquímica el cátodo era positivo y el ánodo negativo y aquí al revés. Por lo demás, pues todo igual.
La única diferencia también entre las pilas es que para que tuviese lugar esa transferencia de electrones y una corriente eléctrica, pues se solía hacer en recipientes separados, las cubas separadas, el ánodo separado del cátodo físicamente. Sin embargo, en la cuba electrolítica, pues la sustancia disuelta o fundida se tiene en una única cuba en la que están insertados ambos electrodos, ánodo y cátodo. En los dos, el ánodo es donde se produce la cesión de electrones, por tanto la salida de electrones, la oxidación, aquí también, en los dos, aquí y aquí, y en el cátodo es donde se produce la entrada, que es la reducción, y por tanto el cátodo de los dos tiene la reducción. La única diferencia son los signos, como decíamos anteriormente. Aplicaciones industriales de la electrólisis, pues una de ellas es el electrorefinado. Es decir, a veces tenemos pues muestras de metales impuros, muestras de metal de cobre con impurezas y mediante el proceso adecuado podemos conseguir que en el ánodo se produzca la oxidación y por tanto que el cobre metálico que está aquí pase a disolución de cobre 2 positivo. Ahí parece un signo menos, pero es un más por la imagen, la poca calidad que tiene. Sería cobre 2 positivo. Y en el cátodo ese cobre 2 positivo se va depositando sobre un electrodo de cobre puro. Y tendríamos cobre puro aquí depositado y todas las impurezas pues quedarían en el fondo del recipiente y así obtendríamos metales puros. Otra aplicación que también se suele utilizar mucho son las electrodeposiciones o chapados. Por ejemplo, pues para chapar este tenedor en plata, pues se mete dentro de una disolución en la que tenemos iones plata disueltos y los iones plata disueltos van a tender a depositarse en el cátodo en función del tiempo que lo tengamos y de la diferencia de potencial y de la cantidad de corriente que pase por aquí, vamos a ver cómo se deposita más o menos plata y por tanto el chapado es más o menos grueso sobre el metal inicial. Bueno, ¿y cómo saber la cantidad de metal depositado en el electrodo? Bueno, pues eso nos lo marcan las leyes de Faraday. Faraday, pues, estudió el fenómeno de la electrólisis y de sus conclusiones y de sus estudios se recogen estas dos leyes que llevan su nombre. La primera de ellas que dice que la cantidad de sustancia desprendida o depositada en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de carga eléctrica que pasa por él. Recordemos que la carga eléctrica la podemos calcular a partir de la propia definición de intensidad de corriente, sabiendo que intensidad de corriente es carga partido por tiempo, por tanto la carga será igual a la intensidad por el tiempo, intensidad expresada en amperios y el tiempo expresado en segundos. A veces nos darán en los problemas la carga en coulombios directamente y otras veces nos darán la intensidad y el tiempo, pues tendremos que expresarla en sus unidades del sistema internacional y a partir de ahí calcular la carga. Pero ¿qué relación existe entre la carga y la masa? Que es lo que nosotros queremos saber. Bueno, pues eso lo indica la segunda ley de Faraday, que dice que para que se desprenda o se deposite un equivalente gramo de un elemento, el equivalente gramo se calcula dividiendo la masa molar de ese elemento partido por el número de electrones que intercambia. Pues para que se desprenda o se deposite un equivalente gramo de un elemento, se necesita un Faraday. ¿Y qué es un Faraday? ¿Qué cantidad de carga es un Faraday? 96.500 coulombios. Otra forma también de enunciar la ley es esta otra frase que dice la cantidad de electricidad necesaria para depositar un mol de cualquier sustancia es de 96.500 coulombios multiplicado por el número de electrones intercambiados, que es lo mismo. Despejar de ahí el concepto de equivalente gramo. ¿Un Faraday qué es? Pues es la carga de un mol de electrones. De ahí sale el valor de 96.500 coulombios. Si un Faraday son un mol de electrones por la carga en coulombios de un electrón, nos daría un total de coulombios de 96.500. Veamos un ejemplo. En este ejercicio nos dicen, se realiza la electrólisis de una disolución de tricloruro de hierro, haciendo pasar una corriente de 10 amperios durante 3 horas. Calcula la cantidad de hierro depositado en el cátodo. En primer lugar es aclarar qué es lo que ocurrirá en el cátodo. El tricloruro de hierro en disolución estará disociado en sus iones, en el ion cloruro y en el ion hierro 3 positivo. En el cátodo, que es donde se produce la reducción,
el hierro 3 positivo cogerá 3 electrones para transformarse en hierro metálico. Por eso nos preguntan, calcula la cantidad de hierro depositado en el cátodo, porque en el proceso de reducción se obtiene hierro metálico. Si yo quiero calcular cuánto es un equivalente gramo de hierro, pues el equivalente gramo de hierro es su masa atómica, en este caso, su masa atómica, su masa molar, que es 55,85 gramos, en el caso de moles, partido por el número de electrones que intercambia. Como tenemos 3, pues 3. Por tanto, un equivalente gramo de hierro son 18,6 gramos. Pues bien, eso es un equivalente gramo. Pues la segunda ley de Faraday nos dice que para depositar eso necesitaríamos un Faraday. Si somos capaces de calcular el número de Faraday que hay aquí, por tanto el número de coulombios que tiene esa corriente en ese tiempo, pues podríamos ver la masa depositada. Por tanto, para calcular el número de Faraday, lo primero es calcular la carga. La carga, como hemos dicho, es intensidad por tiempo, la intensidad 10 amperios por 3 horas, hay que pasarlas a segundos, por tanto por 3.600 segundos, que es una hora, total 108.000 coulombios. ¿Cuántos Faradays tenemos ahí? Pues el número de Faraday sería la carga total partido por la carga de un Faraday, que es 1,12. Pues si para depositar 18,6 gramos se necesita un Faraday, si tenemos 1,12 Faradays, ¿qué masa de hierro se depositará? Pues 1,12 por 18,6, 20,82. Vemos otro ejemplo. En este caso nos dicen una corriente de 4 amperios circula durante 1 hora y 10 minutos a través de dos cubas electrolíticas distintas, que contiene una de ellas sulfato de cobre 2 y otra cloruro de aluminio. Y nos piden, apartado A, escribe las reacciones que se producen en el cátodo, en el proceso de reducción en ambas cubas. Y apartado B, calcular los gramos de cobre y aluminio metálicos que se habrán depositado. Ya nos están diciendo el proceso que tiene lugar en el cátodo. Pero lo que tenemos que saber es que de las disoluciones el ion positivo es el que se reduce. Es decir, el cobre 2 que coge 2 electrones pasa a cobre metálico y el del cloruro de aluminio, el aluminio 3, coge 3 electrones y pasa a aluminio. Estas son las reacciones que tienen lugar en el cátodo, el proceso de reducción. En el siguiente apartado que nos piden calcular los gramos de cobre y de aluminio, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto es un equivalente gramo de cobre y cuánto es un equivalente gramo de aluminio. Un equivalente gramo de cobre se calcula dividiendo su masa molar, la masa atómica del cobre, entre el número de electrones que intercambia, 2, porque intercambia 2 por cada mol de iones cobre que se obtienen. Total, 31,75 gramos. Y un equivalente gramo de aluminio, pues sería su masa atómica, masa molar, 27, partido por el número de electrones que intercambia, 3, 27 entre 3, 9 gramos. Es decir, 31,75 gramos de cobre y 9 gramos de aluminio son la masa que se deposita cuando pasa una cantidad de corriente de 1 Faraday, 96.500 coulombios. Ahora, ¿qué cantidad de corriente tenemos nosotros aquí? ¿Qué cantidad de carga eléctrica tenemos aquí? Tendríamos que calcularla. Para ello, ¿qué haríamos? Pues como Q es igual a I por T, como la cantidad de corriente, la carga es la cantidad de corriente no. La carga es igual a la cantidad de corriente por el tiempo, a I por T, y la intensidad son 4 amperios, y el tiempo nos decían que era 1 hora, 3.600 segundos, y 10 minutos, que son otros 600 segundos, 1 hora y 10 son 4.200 segundos, por tanto, con ese paréntesis calcularíamos la carga total en coulombios. Al dividirlo entre 96.500, que es la carga de un Faraday, obtendríamos el número de Faradays. Es decir, que con esa carga y ese tiempo ha circulado 0,174 Faradays por ese electrodo. ¿Qué cantidad de cobre y de aluminio se habrá depositado? Pues la cantidad de aluminio depositado será 0,174 Faradays por 9 gramos por cada Faraday, total 1,566 gramos de aluminio, y cantidad de cobre depositada 0,174 Faradays por 31,75 gramos por Faraday es igual a 5,52 gramos.